Padre eterno, donde tú ves en medio de nosotros cosas que no te agradan, pecados, suciedades en nuestras vidas, oh Dios, perdónanos y límpianos. Haznos blanco como la nieve, y que tú puedes sacar de nosotros mismos, para que así tú puedes llenarnos con tu Espíritu Santo, para que todo lo que sucede esta mañana puede ser solamente voluntad de Dios. Dirígenos en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dirige. Te agradecemos, oh Dios, en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contento? Bueno, en victoria en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios que ya pasamos una semana. No sé que ustedes han notado cuán rápido están pasando los días. Ya el año está terminando para entrar en 2018. ¿Usted recuerda algunos días pasados cuando el año 2000 estaba llegando? El año 2000, ¿ok? El año 2000 estaba llegando y el mundo estaba asustado diciendo, bueno, no sé qué vamos a hacer, las computadoras van a parar y un montón de cosas que estaban diciendo, tal vez los aviones van a caer, es decir, un montón de cosas estaban diciendo, pero ya pasó 17 años que eso pasó. Era algunos días pasados que estaban diciendo eso, pero pasó 17 años. Y comenzó algunos días pasados, comenzó el año 17, y ya estamos por comenzar el año 2018. Y recuerda que Jesús ha dicho, en los últimos tiempos los días van a ser acortados, es decir, más rápido están pasando los días. Es decir, debemos estar preparados porque no sabemos cuándo Cristo venga. Y los que ya están preparados, los que ya aceptó a Jesús, los que ya están viviendo años o días con Jesús, vale la pena aferrarnos un poquito más a Él, porque los días están llegando. Estamos en los últimos horas de nuestro planeta Tierra, de la historia, y tú debes estar preparado. Tú debes estar listo porque la hora cero está llegando. Y va llegando rápido, porque como tan rápido están pasando los días, así llegará nuestro Cristo Jesús. Y bueno, hoy, el tema de hoy, no vamos a predicar algo nuevo. Lo que vamos a hacer es, la semana que pasamos, ¿ok? Vamos a hacer un repaso pequeñito de lo que pasamos en la semana. Y entramos en algo nuevo también esta mañana. Pero vamos a ver cómo fue con la semana. ¿Por qué? Porque entrando mañana por la noche, vamos a entrar en un otro callejón de los temas, que también es súper importante. ¿Ok? Pero es bueno que sabemos que quedamos claro con lo que tocamos la semana pasada. ¿Ok? Si tú ves bien, la semana pasada tocábamos mucho de la guerra que hay entre ¿quiénes? Entre Dios y el diablo. El primer tema comenzamos, recuerda que era el domingo por la noche, por ejemplo. Domingo por la noche comenzamos con el tema de las planetas, ¿recordamos? De los billones y billones de planetas que existe. Entonces, el texto que Dios mostró bien clave, diciendo, alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos. ¿Y qué más dice el texto de la planeta Tierra? Más hay de la tierra y los moradores que viven en la tierra. ¿Por qué? El diablo bajó con su gran furia sobre vosotros, sabiendo que su tiempo es corto. Es decir, desde el domingo comenzamos con Dios mostrándonos que había guerra en el cielo y el enemigo vino sobre la tierra, y es solamente en el universo que es la planeta Tierra que tiene el problema. Pero todos los restos de la planeta que existen, todos están viviendo en libertad,
con felicidad en su Dios y con su Dios. Porque allá no hay pecado. El pecado es solamente donde está esa mancha en medio del universo. ¿Cuál es esa mancha en medio del universo? Planeta Tierra. ¿Ok? Y después el día siguiente, que era lunes, seguimos con otro tema de un plan increíble. ¿Recordamos? Ese plan increíble que tenía 5 estaciones. A ver si podemos recordar los 5 estaciones. ¿Cuál era la primera estación? Nacer en medio de bestia. Es decir, nuestro Dios, nuestro Jesús, nació mejor, más mal que todos nosotros. Todos nosotros nacemos cuando llegamos a casa y bueno, tenemos hay paña blanco y desinfectar el cuarto y un montón de cosas porque el bebé viene a casa. Pero ese bebé que era Jesús nació en medio de bestias. Era nuestro Jesús. Pero él vino. Pero ¿por qué él nació en medio de bestia? ¿Quién permitió o quién no permitió que él podía nacer como nosotros? Satanás. Hizo que nadie abriera la puerta para que José ni María podía tener el hijo en una tranquilidad como todos nosotros podemos decir. Pero el diablo cerró todas las puertas que así Jesús no podía nacer. Y más aún, después de nacer, ¿quién el diablo usó? El rey Herodes para hacer ¿qué? Buscar el hijo para matar. ¿Ok? Y todo eso. Esto era lunes. Después de lunes estudiamos el otro tema que también chocaba con el enemigo, con el diablo. El título era un arma súper poderoso contra Dios. ¿Qué el enemigo usó contra Dios? Mentira. Comenzando, es un arma fuerte. Porque esa simple mentira, por eso estamos aquí hoy. Tenemos que comprar un aire acondicionado para no hacer calor. Si no era por vía de esa mentira, estamos aún en el paraíso y viviendo con la atmósfera súper, mucho más mejor que aire acondicionado. Porque aire acondicionado son cosas hechas de mano de pecadores. Pero Dios, wow, conoce total. Y sabe, en ese aire acondicionado, en estos días, estoy saliendo de aquí, pero mojado, sudado. Pero cuando estamos en el paraíso, Dios sí conoce la atmósfera que vale la pena para todos nosotros. Mucho más mejor que el aire y todo. Bueno, el arma superpoderosa que era la mentira. Entonces, que Dios ha dicho en ese texto, lo que concentramos, que Jesús ha dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque todos nosotros nacíamos en mentira. El diablo puso esa mentira, por eso todos nosotros, y es por eso que hoy en día hay una Biblia. ¿Por qué está la Biblia? Para enseñarnos la verdad. Si no, no necesitábamos una Biblia, porque estamos ya en la verdad y ya la palabra de Dios era conocido para todos nosotros. Ya. No necesitamos una Biblia, sino solamente podemos decir que nuestra mente ya estaba lleno con las verdades de Dios. Ok, y el día jueves, ¿qué estudiamos jueves? ¿Recordamos qué? Dios nos mostró a su iglesia. Era antier, ¿no? ¿Dónde queda la iglesia de Dios? ¿En cuál capítulo de la Biblia? En Apocalipsis. Apocalipsis 12. Donde queda la mujer vestida de sol, luna y estrella. Y ahí dentro también Dios nos mostró. Tras de quienes, recuerda, el enemigo siempre su guerra era entre Dios. Pero no podía matar a Dios porque Dios es el creador. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí nos enseñó, la Biblia nos enseñó que el diablo puso furioso tras de la mujer y fue para hacer guerra contra ¿quiénes? Los restos de los descendientes de la mujer, los que
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y ayer estudiamos que conocer todas las restas iglesia que existe sobre la tierra, que queda ¿dónde? En Apocalipsis 17, que nos dice, y cómo Dios llama la mujer, esa iglesia, cómo Dios lo llama, la gran ramera, y esa ramera tiene hijo. ¿Tiene qué? Hijas, que son ¿qué? Las restas de las iglesias que existen, que todos están siguiendo o que heredó la característica de la mamá. Como muchos hijos, muchas hijas heredan algo de su mamá o de su papá, todas estas hijas heredó. Es decir, todas las organizaciones, todas las iglesias que dice tenemos que guardar domingo, ellos heredó de la mamá el cambio de sábado a domingo. Bueno, vamos a entrar, vamos a tocar un poquitico para terminar esta fase de lo que pasamos en la semana. Hay preguntas de cuando pasamos en la semana, tal vez quedó algo en tu mente, entonces podemos aclararlo con la Biblia esta mañana, de lo que pasamos en la semana. Hay pregunta, algo quedó un poquito no muy bien parado en la mente, quedó un poquito de lado así. Hermanita. ¿Perdón? Ajá. ¿Qué pasa con ellos? Bien, buena pregunta. Hay una persona que estaba preguntando, los indios, los indígenas que están viviendo en el monte y cosas así, ¿qué pasará con ellos? ¿Ellos no van a salvar? Sí, claro, van a salvar. Hay un texto importante que queda en Mateo 24:14. Mateo 24:14. Mateo 24:14. ¿Qué nos dice Mateo 24, versículo 14? Aquí está. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, que la Biblia dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Nadie queda sin saber la verdad de Dios. Un ejemplo junto con esto. En Venezuela hay un grupo, tal vez algunos de nosotros lo conocen. Hay un grupo en Venezuela que vive, es un tribu de los indígenas que queda en ese lugar llama Gran Sabana. Gran Sabana. En Gran Sabana es un tribu. En Gran Sabana, estos hermanos que viven allá, era un tribu que no tenía Biblia, no tenía nada de conocimiento. Entonces, ellos nos contó así. El cacique, es el hombre, el jefe, tenía algunos sueños y estaba soñando varios días y estaba contando, cuando sienta con el tribu, él estaba contando a ellos este sueño. Y Dios estaba dando el cacique sueños. Y él estaba contando al tribu los sueños. Entonces, todos los sueños que estaba contando, ellos estaban notándola. Estaban poniéndola en práctica. Porque el cacique estaba diciendo que era Dios estaba dándole sueño. Estaba hablando de guardar sábado. Estaba hablando de todas estas cosas. Y antes que el cacique murió, Dios dijo al cacique, viene un hombre con un libro negro. Escucha lo que el hombre dice, porque todo lo que usted consiguió está en ese libro. Y un día un colportor, los que venden el libro y cosas así, que estaba vendiendo en cierta parte, entonces consiguió una de esas personas que estaba hablando buenas cosas con él, entonces le invitó para venir al tribu. Pero el cacique murió.
Pero el pueblo siguió guardando los sábados, siguió porque era práctica que ellos tenían que seguir. Y cuando él fue el hermano allá y comenzó a predicar, ellos, llegó con su libro negro, con su Biblia, estaba predicando ellos y lo escuchó. Después se fue, vino otro día, sigue escuchando, sigue escuchando, sigue escuchando. Y era lo que el cacique contó ese pueblo, esa tribu. Después ellos han dicho al hermano, estábamos escuchando todos estos días para comprobar que sí es verdad. Y el hermano estudió todo lo que Dios mostró el cacique. Y después ellos han dicho al hombre, mira, usted sabe, lo que usted nos predicó de sábado y esas cosas, estamos poniendo todo ya en práctica. ¿Cómo? Sí, porque nuestro cacique tuvo sueño y y lo contó todo. Es decir, si un tribu viviendo en el monte, ya por allá lejos, pensamos que nadie llega allá, es Dios que es Dios. Y es Dios quien creó todo. Y Dios tiene vista sobre todo. Por eso el texto donde la Biblia dice, y será predicado este evangelio, si tú no vas, Dios va. Es decir, nadie queda sin saber, la Biblia cumple y no hay modo que hacer. Ajá, le dice el texto. No, hay personas que siempre rebeldía un poquito contra la Biblia porque muchas veces nosotros sabemos mejor que la Biblia, pensamos. Cosas así, ¿no? Es decir, hay gente que sí, pero si hay personas que está trayendo punto contra sí, tranquilo. Cada persona tiene derecho de pensar y hacer lo que quiere. Solamente lo que podemos hacer es seguir orando. Seguir orando porque Dios es Dios. Y nuestras oraciones están siendo escuchadas de Dios. Y un día, cuando llegue el momento, Dios hace el trabajo. A veces nuestros corazones es un poquito duro, no sabemos cómo decir, pero para decir de nuestros labios, nuestro corazón es un poquito duro. Pero Dios sí sabe, tal vez es demasiado blanda, pero Dios sí sabe. Entonces, como Dios conoce a todos, llega el momento exacto que Dios toca los corazones. Si Dios puso que yo conociera a Dios por un simple folleto sucio de barro, tranquilo, Dios hace su trabajo en el momento preciso. ¿Hay más preguntas de lo que pasamos en la semana? Más bien de los temas. Bueno, vamos a entrar un poquitico para terminar todo de esta parte de iglesias y cosas así. Ayer estudiamos, ayer cuando terminamos, más bien tocamos el tema de las diferencias de las iglesias. Eso tocamos ayer. Entonces, ¿recuerda esa página que tocamos ayer? Más bien tocamos esta parte, lo tocamos antier y el otro ayer. Bueno, la pregunta es, terminamos más bien donde el dragón se puso furioso contra ¿cuál mujer? ¿Contra cuál mujer? ¿Este o ese por allá? Ese por allá. No. Si no, esta mujer. Pregunta, ¿por qué el enemigo se puso furioso sobre esta mujer? Hay una guerra. La Biblia dice, el enemigo fue, vamos a agarrar el texto, Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 12, versículo 17. La Biblia nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ajá. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, ¿qué está sucediendo por aquí? Hay una guerra que existe. Ahora la Biblia nos dice, esa guerra está contra los hijos de Dios. Ahora mira, cuando algunos niños pelean, cuando dos niños están peleando, muchas veces se pelea por algo. Cuando tú llegas a casa, los dos hermanos están peleando y lo paran. Mira, ¿qué está pasando? Sí, pero yo tenía jugando con mi carro y él lo agarró y lo llevó el carro por allá.
siempre hay un motivo por qué están peleando, ¿o no? No se pelean por nada. Siempre hay un motivo por qué se pelean. Entonces vamos a buscar el motivo por qué el diablo está buscando a los hijos para pelear con ellos. ¿Cuál es el motivo? Hay dos puntos importantísimos que la Biblia nos dice. El texto nos dice. ¿Qué nos dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra ¿quiénes? El resto de la descendencia. De la descendencia de ella, los que hacen ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, ¿cuál es el punto? ¿Por qué el diablo está buscando quiénes sobre la tierra? El diablo está buscando quiénes. Si hay 10 personas en la calle caminando, el diablo busca entre ellos. ¿Qué el diablo va a buscar entre ellos para ver con quiénes el diablo va a pelear? La persona que, es decir, si hay 10 personas ahí, si uno de ellos es una persona que guarda el mandamiento de Dios y tiene el testimonio de Jesús, ahí el diablo tira su flecha. Hay millones de gente sobre la tierra, pero la Biblia dice el diablo está buscando tales. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ok, es decir, ese es el punto final por qué el diablo está buscando a ti o quiénes. Y estos son dos puntos importantísimos. Estos dos puntos, vamos a llamarlo, son dos pilares. Dos pilares que sostenga la iglesia de Dios. ¿Por qué? Muchas iglesias otras hay, pero ellos tienen solamente el testimonio de Jesús, pero no tienen los mandamientos de Jesús. El testimonio de Jesús significa uno habla de Jesús, sus cosas, uno pretende que sigue Jesús. El testimonio de Jesús, la vida de Jesús, quiere seguir la vida de Jesús, pero para seguir a Jesús la Biblia nos da un punto importantísimo. Vamos a agarrar primero de Juan 2:4, después volvemos por ahí, para ver por qué estos dos puntos también es tan importante que el diablo está luchando tras de ellos. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué la Biblia nos dice? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El tal es, mira que la Biblia nos está diciendo. El que dice yo lo conozco, es decir, conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso. Vamos a agarrar un texto que nos ayuda. ¿Por qué ese texto se pega uno con otro? Dios dice, el que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está ahí. Juan 8:44, ¿qué nos dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque es un que desde comienzo, mentiroso desde comienzo. Es decir, si usted es un mentiroso, significa que usted no guarda los mandamientos de Dios, usted no es un problema para el diablo. ¿Por qué? Es hijo del diablo. Vamos a ver el texto, Juan 8:44. Aquí está. Para algunos que es bueno que la Biblia mismo nos muestra. Mira que la Biblia nos dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Y si somos hijos del diablo, también somos mentirosos. Por eso el texto nos decía, el que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Si yo soy mentiroso, voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una diferencia. Jesús es hijo de Dios, pero Jesús es Dios. ¿Por qué? Es hijo de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Estoy dando un ejemplo. ¿Cómo se llama?
los cabritos pequeños. Lamchi en papiamento, ¿cómo se llaman? Corderito, cabrititos. Pero lo que yo quiero decir es este cabrito pequeñito, ¿qué es? ¿Gente o cabrito? Cabrito. ¿Por qué? Es un hijo de cabrito y es cabrito. Jesús dice, el que no guarda los mandamientos es un mentiroso. ¿Es hijo de quién? Del diablo. Y es un diablito. En una palabra firme, es decir, esa la Biblia nos muestra. Es decir, la iglesia, mira, estoy hablando aquí no de las personas que están en otras iglesias. Estoy hablando de la iglesia, de la organización como iglesia, y las personas van a adorar a Dios en esta organización. Y si esa organización no guarda los 10 mandamientos, está uniendo con los que son mentirosos. Aunque, como ayer estaba estudiando, que Dios ha dicho en Juan 10:16, Dios ha dicho, aún tengo otras ovejas que no están en el redil. Es decir, hay una diferencia. Yo, como un cordero de Dios, inocente, si yo voy a adorar en una iglesia que no guarda los 10 mandamientos, bien dicho, si no guarda los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, significa que yo voy donde Dios no está. Estoy tratando de hacerlo un poquito claro. Dios, una gente dice, no, Dios está en todos lados. Sí, pero donde el diablo está, Dios quita de ahí. No sé qué estamos captando. Ejemplo, si el diablo está aquí, una iglesia, si, tenemos una iglesia, el diablo está aquí. Dios entra aquí dentro, Dios queda allá afuera. Dios no comparta, como dicen, sabe cuando usted tiene un copa de vino, yo un copa de vino, entonces se hace así. ¿Cómo se llama esto? ¿Perdón? Brindis. Dios no comparte brindis con el diablo. ¿Has oído nunca que Dios sienta con el diablo y conversa con no, nunca. Es decir, Dios no entra de donde el diablo está dirigiendo sus cosas y con mentira. Pero somos a veces hijos inocentes de Dios. Bien dicho. Somos criatura de Dios, que estamos visitando ciertas iglesias, pero somos criaturas inocentes. Dios con lágrima te ruega. Recordamos ciertos textos ayer en Apocalipsis 18:4. ¿Qué nos decía Apocalipsis 18:4? ¿Recordamos? Si estamos yendo en una iglesia donde no guarda Dios su mandamiento, pero usted es un ser inocente, no sabía, ¿qué Dios dice a las personas? Mire que Dios dice a las personas que entran a ciertas iglesias que no guarda Dios sus 10 mandamientos, pero es inocente. ¿Qué Dios dice con los inocentes? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícices de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, Dios te considera inocente. Aún como Dios te considera a ti inocente, Dios te dice así, salid de ella, pueblo mío, porque Dios dice, usted es mío, pero sal de allí. ¿Para qué? Para no seáis partícipe de ello. Dios no está diciendo que usted es el mal, pero Dios está diciendo, si tú estás ahí, está haciendo que partícipe de ellos. Inocentemente usted también da ofrenda. Inocentemente usted también canta ahí. Pero ¿a quién yo estoy cantando? Ahí dentro. Dios no está delante. Dios no está delante enseñando a nadie en mentira. Es decir, ¿a quién yo estoy alabando entonces? Vale la pena pensarlo. Porque si Dios dice salir de ahí, significa Dios para allá afuera, ven para afuera, hijo mío. Porque Dios no entra. ¿Sabes? Si Dios entra, que el diablo va a decir que tú vienes a hacer, usted también viene a adorarme, muy bien.
¿Ve qué tú vienes a hacer aquí? Recuerda, cuando Jesús vino en el mundo solo, el diablo dijo, aquí es mío. Y el diablo cerró todas las puertas para que Jesús no naciera. ¿Usted cree que el diablo de Jesús entrar aquí? No. Dios mismo no entra tampoco. Pero somos inocentes a veces. Yo también era inocente. Yo con 26 años, yo conocí la iglesia de Dios. Pero 26 años yo adoró el diablo sin saber. Yo no sabía. Cantaba con gracia así. Y el diablo estaba haciendo así, mucha vieja. Pero acompañando. Pero familia, ¿sabe? Es triste. Cuando llegamos al cielo vamos a ver de cuántas cosas escapábamos. Ahora, estos dos puntos importantísimos son pilares de la iglesia de Dios. ¿Qué son? Guardar los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Ten en cuenta, vamos a tocar algunos textos que nos muestran estos dos puntos importantísimos. Son pilares de la iglesia. Aquí tenemos dos pilares. Y tenemos un pilar por acá, un pilar por acá. Tenemos dos pilares fuertes para sostener el edificio. En medio de que Sansón entró y tumbó el edificio. En medio de, se llama columna, ¿no? Columnas. Yo estaba buscando internet pilar y no pude conseguirlo. Yo tenía que decir columna. Mañana yo voy a ver. Ya pasamos el tema, pero para otro día. Así. Es decir, necesitamos dos columnas fuertes para aguantar el edificio. Y la iglesia de Dios tiene dos columnas fuertes. ¿Que son qué? Guardar los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ok. El texto que leímos en Apocalipsis 12, versículo 17, que decía, y el enemigo se fue tras de los descendientes que guarda el testimonio que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, significa su lucha está tras de los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Pero antes de seguir, yo voy a tocar un punto, este texto para no olvidarlo. Porque a veces decimos, pero vamos a pasar en cosas contra el diablo, ¿verdad? ¿Y qué Dios hace para sus hijos cuando están pasando en pruebas así? Vamos a agarrar el texto, Apocalipsis 3:10. ¿Qué nos dice? Apocalipsis 3, versículo 10. Antes de seguir, para que tú saber que hay algo para sostenerte. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a las que moran sobre la tierra. Ok, mire qué está diciendo. Es decir, cuando el mundo está, y el mundo está entrando día tras día más y más en pruebas. Y uno dice, sí, pero nosotros que guardan los mandamientos de Dios, el mundo viene contra nosotros. Tranquilo, ¿quién nos guarda? ¿Quién nos cuida en ese tiempo? Mira el promesa de Dios. ¿Qué Dios dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué dice? Yo también te guardaré. ¿Quién nos guarda? Dios mismo. ¿Por qué Dios nos guarda? Porque guardamos su palabra. ¿Sabes? En papiamento dice, pasobra boa guarda en mandamento nan de Dios. Dios di a mí lo guardaba en momento de prueba que viene. Aquí den en mandamento, pero capta algo. ¿Por qué dice palabra de mi paciencia? ¿Dónde está esa palabra de mi paciencia? Apocalipsis 14:12. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:12? Apocalipsis 14:12. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué la Biblia nos dice. Mira qué dice Apocalipsis 14:12. ¿Qué nos dice?
Aquí está la paciencia de los santos, Ajá. los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Exacto. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen paciencia de Dios. Y el texto que nos estaba diciendo, porque has guardado la palabra de mi paciencia, esa paciencia que contribuye con esa paciencia, que los que guardan, los que tienen paciencia de Dios son los que guardan los mandamientos. Es decir, bien dicho, los que guardan los mandamientos, Dios ha dicho, porque has guardado la palabra de mi paciencia o los mandamientos que trae paciencia, Dios dice, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir, ¿dónde? Sobre todo el mundo, para probar a los que viven sobre la tierra. Familia, recuerda algo importantísimo. El mundo día tras día está entrando en un prueba difícil. Recuerda que Daniel 12:1 dice, habrá un tiempo cual nunca hubo desde que hubo gente sobre la tierra. En tiempo de angustia está viniendo, pero ten en cuenta, cuando esa angustia está llegando, simplemente sonríe si tú guardas los mandamientos de Dios. Sonríe porque ahí está el momento que Dios mismo nos va a cuidar. Ahí nadie puede buscar ningún pastor, ningún anciano, porque ellos mismos buscan lugar donde refugiarse. Pero Dios ha dicho, yo estoy ahí para guardar todos los que guardan mis mandamientos. Dios ha dicho. Es decir, estos son dos puntos importantísimos. Son un pilar. Vamos a ver algunos textos más que nos ayudan a captar que es el pilar de Dios. Columna. Son columnas. Es lo mismo. Son lo mismo, solamente si uno lo escribe lo encuentra más, o columna es lo mismo. Como son ricos en palabras, usamos 2, 3, 4, así que son ricos en palabras. Muy bien. Empapeamiento solamente es pilar, no sé cómo, pilar, ¿qué más? Palo. Bueno, vamos a ver algunos textos más que nos ayudan. ¿Ok? Hablando de estos dos pilares. Vamos a ver algo importantísimo. Capítulo 14, Apocalipsis 14, versículo 9 hasta versículo 11. Vamos a ver algo importante ahí dentro. Apocalipsis 14, versículo 9 hasta 11. A ver qué nos dice. Aquí está. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Ajá. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ok, mira que la Biblia está diciendo. Agarra el versículo 9 para ver, dale para atrás. Versículo 9. Mira bien que nos dice así. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Mira que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Sabes que el enemigo puso su 10 mandamientos? El enemigo puso su 10 mandamientos. Que desde pequeño, muchas veces decimos, cuando éramos pequeños en el colegio, desde antes, conocimos en el catecismo, por ejemplo, había un 10 mandamientos, pero que decía santificar las fiestas. No decía santificar el día sábado, decía santificar las fiestas. Es decir, cambiaron los 10 mandamientos. El enemigo tiene su mandamiento. Por eso Dios dice: el que adora, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él tiene sus 10 mandamientos. Y Dios dice: el que adora al enemigo va a estar en problema.
porque va a recibir lo que viene para el enemigo, para el diablo. Si a uno adora la bestia en su imagen. Recuerde que ayer estudiamos la advertencia de Dios que Dios ha dicho la advertencia de Dios que Dios ha dicho en Jeremías 51, 7 y 6, que decía, la venganza de Dios viene, pero ¿contra quién? Contra la bestia. Pero de ahí la Biblia dice, pero si alguno adora la bestia en su imagen, también recibirá lo que esa bestia va a conseguir. Es decir, es importantísimo tener en cuenta si estamos junto con Dios, que tiene la iglesia, que tiene los dos pilares, que dicen guardar Dios su mandamiento, y tiene el testimonio de Jesús. Bueno, vamos un poquito más para adelante. Vamos un poquito más para adelante para ver estos dos puntos importantes que Dios nos dice. Vamos en Isaías 8. Isaías 8. Leemos versículo 20. Isaías 8:20. Es decir, el texto que acabamos de leer, hay una amenaza atrás de eso, porque Dios dice, si alguno adora la bestia de su imagen, hay problema para ello. Hay una amenaza detrás para los que adoran esta bestia. Ok, Apocalipsis, Isaías 8, versículo 20. ¿Qué la Biblia nos dice? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ajá. Mira, aquí aparecen los dos pilares otra vez. ¿Qué Dios dice? A la ley, que es los 10 mandamientos, y al ¿qué? Testimonio. Es decir, en Apocalipsis nos recordó, tras de quién el enemigo está, tras de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque aún están en oscuridad. Es decir, los que no guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, la Biblia nos muestra que aún están en oscuridad. Y solamente los que están en luz, el enemigo está atrás de ellos. Es decir, si yo necesito los dos pilares, un pilar rompa, el problema. Yo no puedo aguantar sobre estos dos pilares. Es importante para que el edificio guarde. Versículo 16, ahí mismo donde estamos. Versículo 16 o 17. Isaías 8 mismo. Versículo 16. Ajá. Y 16 yo creo y 17. Vamos a ver los dos. Ajá. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ajá. 16 mismo está bien. No, 16 mismo. Escuche bien que el texto dice, aquí los dos pilares están siendo formados otra vez. ¿Qué nos dice? Ata el testimonio, sella la ley, ¿dónde? Es decir, en medio de los discípulos de Dios debe ser atado, ¿qué? El testimonio de Jesús, y sellado, ¿qué? La ley. Son los dos pilares. Para que el techo no cae sobre ti, necesitan los dos. Todas las iglesias hablan y está atrás del testimonio de Jesús. Pero la ley dice, no, la ley es cosa vieja. No, si el techo te cae sobre tu cabeza. Es decir, necesitamos los dos. Y la Biblia dice, ata. ¿Qué significa ata? Mararlo. ¿Marar qué? El testimonio. Y sellar. ¿Sellar es qué? El rey. Su sello. Sello. Es mi propiedad. Wow. Y si Dios pone su sello, significa, estos discípulos son ¿de quién? De Dios. Familia, usted es de Dios. No deja que nadie te saque de la iglesia. Si alguien viene y te dice, mire esto, en su cabeza, tranquilo. Usted está sellado con el sello de Dios. Déjalo, y cuando termine, Señor, perdónalo. No sabe tal vez lo que está haciendo. Y siéntate tranquilo en la casa de tu Dios. Porque a veces, no, yo no me aguanto a esta gente, me voy de aquí. ¿Para qué? ¿Dónde tú vas?
Dios mandó su cuerda para amarrarte. Ahora, suéltame. ¿Para ir dónde? Siéntate quieto. Disfruta de la presencia de Dios. Es decir, Dios dice, ata el testimonio y sella la ley entre ¿quién? Entre mis discípulos. Si usted es discípulo de Jesús, yo debo ver que usted está amarrado con el testimonio y el sello de Dios debe estar sobre ti. Estos dos pilares que son fuertes debe estar ahí. Pregunta, hermano. Ajá. Sí, recuerde que podemos levantar la mano su pregunta. Dale tranquilo. Sí, hermano. Ajá. Sí. Sí. Ajá. El espíritu de profecía. Ajá. Sí, sí. Está espíritu de profecía. Exactamente. Exactamente. Yo uso, ¿por qué? Es un buen punto. Porque la Biblia dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Sí, el espíritu de profecía nos da todo lo que Jesús hizo y lo que Jesús está haciendo para nosotros. Conocemos todos los puntos extra que Jesús nos quiere. Pero estoy mencionando que ellos tienen solamente un punto pequeño que habla en el nombre de Jesús. Pero ayer la Biblia nos está diciendo, las mujeres que echó mano sobre el nombre, y Jesús los permitió usar el nombre, solamente el nombre. Por eso todo el mundo dice, somos cristianos. ¿Qué significa cristiano? Seguidor de Cristo, pero con su ley. Porque si ley no está ahí, problema. Gracias por su punto, hermano. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía que amplia completamente lo que Jesús hace y quiere hacer para nosotros. Había un hermano por acá. Hermano, ¿está más o menos, hermano? Sí. Muchas gracias por su punto. Hermanita. Pregunta. Ajá. Hay personas que guardan los dos. Mira, hay personas, si quieres, tú guarda toda la semana. Pero lo principal es guardar Dios su sábado. Si tú guardas los restos, yo creo que no hay problema. La Biblia dice sábado. Pero si tú quieres más, es para tu descanso. Pero no que Dios tiene nada que ver con esto. Ahora, como el enemigo puso el primer día, el enemigo podía poner el segundo o tercer día también, no hay problema. Pero, es decir, lo principal es para Dios el sábado. Si tú quieres guardar los otros, ¿cómo dice? Hasta que la persona consiga la Biblia. Me imagino que va a decir, no. Yo guardo el sábado, hace mis cosas sobre el domingo. Por ejemplo, guardar sábado es, hay ciertos puntos que Dios nos dice. Por ejemplo, vamos en Isaías 8:20. Vamos a ver algo. Entonces, disculpe, 8:20 no. Isaías 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, vamos a ver, hay una diferencia. Isaías 58, versículo 13, versículo 14, que ya está por acá. Vamos a ver qué nos dice. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ok, vamos a ver el versículo 13. Hay una diferencia en todos los días conforme Dios su voluntad. Nos dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de
deja hacer tu voluntad, ¿dónde? En mi día santo. En la Biblia, Dios nos muestra que sábado, el séptimo día, es Dios su día santo. Es decir, si tú quieres guardar sábado, pero no es el día santo. Si tú quieres guardar domingo o cual otro día, pero no es el día santo de Dios. Y estoy seguro que sobre un domingo tú no puedes hacer esto de lo que la Biblia dice. No hay resultado. Ejemplo, ¿por qué no resultado? Mira que dice, si retrajeres tu pie, ¿sabe? Me gusta ese texto, ¿no? ¿Sabe por qué? A veces cuando la gente tiene su bonita carro, limpio, si tú llegas y paras así al carro, la gente te dice, quita tu pie sucio de mi carro. Hay gente orgullosa con su carro. Quita tu pierna sucia de ahí. Dios está diciendo, quita tu pie de mi sábado. Sobre mi día santo. Ok, deja hacer tu voluntad sobre mi día santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Estoy seguro que tú no puedes mantenerlo 2 días tras de otro. Dios lo puso por un día, pero como la gente no comprende muchas veces el punto final del sábado, entonces mira, hay un resultado también si hacemos estas cosas. ¿Sabes, hermanos? Muchas veces sabe que perdemos las bendiciones de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no estamos haciendo esto. Muchas veces salimos de la iglesia y a veces en la puerta de la iglesia olvidamos, somos seres pecadores que olvidamos. Y comenzamos, y mira el trabajo, mira, y comenzamos con el cuchara y con el martillo, con esto, tú traes el martillo. Y hablamos nuestras propias cosas sobre Dios su sábado. Porque mira, hay un, ¿cómo se llama eso? Hay beneficios si hacemos esto. Porque mira qué dice el versículo 14. 14 dice, entonces, si hacemos lo que dice en versículo 13, Dios dice, es decir, hay una condición. Si Dios dice, entonces, esa condición. ¿Cuál condición? Si yo hace lo que está en versículo 13, entonces, ¿qué pasará? Entonces, te deleitarás en Jehová. A veces yo estoy triste en Jehová. Contrario de deleitar. ¿Por qué? Estoy rompiendo Dios su sábado. Y ese deleite que Dios nos quiere dar no llega. Porque Dios nos da deleite cuando hacemos lo que el versículo 13 nos dice. Porque Dios dice en 14, entonces te deleitarás en Jehová. Y Dios dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer, ¿qué? La heredad de Jacob tu padre, porque boca de Jehová habló. Son beneficios. Pero cuando Dios dice entonces, significa que es condicional. A veces sufrimos como cristianos, ¿sabe? No estoy hablando de pruebas y cosas que vienen, pero estoy hablando de vivir triste como cristiano. No sentimos, mira, estoy pasando en prueba en estos días, todos los días, la prueba viene, pero estoy disfrutando en Jesús. Con las pruebas, como él dice el dicho, o él dice la palabra, paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? La paz de Jesús fluye en nuestro ser. ¿Por qué? Cumplimos con lo que dice en versículo 13. Por eso, hermanita, los que guardan domingo y sábado, tú no puedes mantener los dos. Y lo que Dios interesa es obediencia a simplemente su palabra. Listo. Cuando vamos a hacerlo el domingo y tal vez tal día, va a ser un carga. Nunca tú puedes hacer tampoco. Va a ser un carga tampoco, porque tu familia misma va a decir, bueno, ¿qué pasa con esto? No hace esto, no hacen esto porque está haciendo voluntad. Y también mañana, no. Lo que interesa a Dios es simplemente obedecer lo que Dios dice y punto. Los judíos de antes puso un montón de cosas más
y eran las personas más tristes del mundo. Bueno, ahí está. Yo creo que yo vi un mano más. Ok, estamos hablando, familia, de los dos pilares. ¿Por qué? Vamos a terminar. El tiempo nos corre. Vamos a terminar. Una pregunta. ¿Por qué va a haber un fin de mundo? Isaías 24. ¿Por qué ese fin de mundo es necesario? Isaías 24, versículo 1 hasta versículo 6. Isaías 24, versículo 1 hasta versículo 6. ¿Qué nos dice la Biblia? He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, Wow. y trastorna su faz, Ajá. y hace esparcir a sus moradores. Wow. Versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, Ajá. como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será eternamente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermo cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por porque qué? traspasaron las leyes, Ay, ay, ay. falsearon el derecho, quebrantaron el pacto Sempiterno. sempiterno. Es decir, por eso el mundo va a ser vacío. Por Versículo 6. esta causa, Ajá. la maldición consumió la tierra, Ajá. y sus moradores fueron asolados. Ajá. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, Ajá. y disminuyeron los hombres. ¿Por qué? Versículo 5 dice por qué. O sea, porque el versículo 5 dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. Es decir, por eso Dios dice, voy a rayar la tierra. Hay un texto que decía, Dios va a hacer como cuando limpia un plato y se lo voltea. Y dice, Dios dice, voy a hacer con ellos como se lava un plato limpio y lo voltea. Porque los dos pactos, los dos pilares, es importantísimo tenerlo en cuenta. Vamos a terminar con ese texto ahora, que queda en Hebreo. Es porque así, hacen así, Hebreo 8, versículo 10. Vamos a terminar con ese texto. Hebreo 8, versículo 10. Hay más texto, pero por el tiempo vamos a parar por acá. Hebreo 8, versículo 10. ¿Qué nos dice la Biblia? Por lo cual, Ajá. este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ajá. Después de aquellos días, dice el Señor, Ajá. pondré mis leyes en la mente de ellos, Ok. y sobre su corazón las escribiré, Ajá. y seré a ellos por Dios, Ajá. y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Mira que Dios ha dicho, ustedes están falsearon mis leyes, están rompiendo mis mandamientos, lo cambió, lo puso esto. Dios dice, entonces yo voy personal a cada persona. ¿Qué Dios? Porque personal nadie puede quitarlo de tu corazón. ¿Qué Dios dice? Por lo cual, este es el pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días. ¿Qué Señor dice? El Señor dice, pondré mis leyes ¿dónde? En la mente de ellos. Y sobre su corazón, ¿yo qué? Los escribiré.
¿Sabes que Dios personalmente no escribió mucho sobre la tierra? Muy pocos lugares Dios escribió él mismo con su propio dedo. Los 10 mandamientos los escribió con su propio dedo. Delante del rey que dijo mene mene tekel uparsin, escribió sobre el muro. Y Dios dice, sí, están falseando mis leyes, están quitando esto, poniendo esto. Tranquilo, yo voy a escribirlo en tabla de su corazón. Y yo la grabaré en su mente. Nadie te puede pecar si tú no quieres. ¿Por qué? Dios dice, voy a escribirle en tabla de tu corazón y yo voy a imprimirlo en la mente. Ese es el plan que Dios tiene para con su pueblo. El mundo puede hacer lo que quiere con lo que Dios puso. Pero Dios dice, voy a ponerlo en la mente de cada hijo y yo la escribiré en tabla de sus corazones. Familia, ese Dios amado nos ama tanto. ¿Sabe por qué? Dios insiste para salvarnos. Puso su ley para que el mundo lo guarda. Rompieron la ley de Dios, quitaron las cosas. Dios dice, así, entonces yo voy a ponerlo en su corazón. Nadie puede entrar en tu corazón y rayar nada. Y el plan de Dios es escribirlo en tabla de nuestros corazones. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios para salvarnos. Nadie va al cielo sin que en su corazón la ley de Dios está escrito. Porque Dios dijo, Dios mismo las escribiré. Que en esta mañana yo quiero orar especialmente para cada persona que quiere que la ley de Dios está escrito en su corazón y, como dice la Biblia, está imprimido en su mente. Dios quiere hacerlo. Hay algunos de nosotros que aún no comenzó a poner en práctica. Por ejemplo, hablando del sábado, que es el 4º mandamiento, tal vez había un poquito tambaleamiento. Quería hacerlo, pero viene un trabajo, me llaman por esto y un montón de cosas sobre el sábado de Dios. Los restos del 10 mandamientos de Dios. Hay personas que aún están fallando. Pero esta mañana yo quiero orar para personas que quieren decir al Señor Jesús, aquí está mi corazón. Escríbelo, por favor. Dios quiere escribir su ley en tabla de nuestro corazón. ¿Tú quieres ponerse de pie esta mañana? Vamos a orar especialmente para las personas que quieren y los que ya tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Dios puede volver a escribirlo, imprimirlo un poquitico más para que de nuestra vida sale. Yo no voy a guardar la ley de Dios, pero yo vive la ley de Dios en mi corazón, en mi vida, para que así la obediencia puede ser de natural. ¿Por qué? La ley de Dios está en mi vida, en mi corazón. Así que pronto, pero muy pronto, cuando Cristo viene a buscar un pueblo que en su corazón está escrito, en su mente está imprimido Dios su carácter, y vamos a vivir con Cristo por siempre y siempre. Familia, yo quiero recordarte, vamos a orar primero, después yo voy a recordarte algunos puntos para mañana. Oremos esta mañana. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra. Oh Dios eterno, pasamos la semana y conocemos cuál es tu voluntad al respecto de tus leyes, al respecto de la guerra que hay entre ti y el enemigo que está pasando sobre nosotros. Pero gracias a Dios que nos recordó, tenemos que tener paciencia, porque solamente los santos de Dios tienen la paciencia, porque ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Oh Dios, delante de ti el pueblo está parado, con el deseo para que tú puedas escribir más y más tu ley en sus corazones. Y de las personas que ya tienen escrito, oh Dios, que tú puedes imprimirlo un poquitico más, para que tu ley pueda ser
parte de nuestra vida. No vamos a guardar tu ley, pero vivimos tu ley como natural. Oh Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias que nos está enseñando día tras día y nos está preparando para ir a vivir contigo por siempre y siempre. Cuida a tu pueblo, bendice cada uno de nosotros y tráenos mañana por la noche para seguir estudiando más de ti. Oh Dios, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.